3 de San Juan. En el capítulo 3 de San Juan nos vamos a encontrar con una conversación que tuvo un hombre que se llamaba Nicodemo con Jesús. Y así es como le puse al tema por título: Jesús y Nicodemo. Esta mañana lo que vamos a ver es qué significa nacer de nuevo. En esta conversación encontramos a un hombre de mucho respeto, y también es un hombre que es interesante mirar, aún no solamente el puesto de él o la manera en que éste estaba preparado intelectualmente, sino el significado de su nombre, ¿verdad? Primeramente, antes de leer, le voy a dejar saber esto. Nicodemo significa victorioso con su pueblo. Era un hombre de reconocimiento, pero su nombre en el griego, a nuestro idioma, significa eso. Significa también conquistador y significa inocente de sangre. Este hombre también era un principal, era una persona reconocida en ese tiempo del Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba predicando, con muchos privilegios, tenía muchos privilegios en su pueblo. Era uno de los más rigurosos en sus ritos religiosos y tradiciones. Era severo, era rígido, era exacto y era preciso. Este era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo gubernamental judío, pero también era la secta donde se exponía la ley, eran los principales. Ahí se encontraban fariseos y se encontraban sacerdotes, que ellos se ponían de acuerdo conforme lo que iban a hacer y ofrecían sacrificio a Jehová. Este es el personaje que vino a Jesús. Ahora quiero que vayamos al verso y vamos a dar lectura primero, en la dirección del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:1 hasta el verso 17. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está sentado en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la palabra de Dios, hermano. Entonces ahora sabemos que Nicodemo significa victorioso con su pueblo. Ese es un llamado y es
Parece que nosotros a veces decimos y pensamos, parece que todo encaja muy bien, pero la verdad es que Dios todo lo tiene premeditado. Este Nicodemo no se le puso Nicodemo porque así le plació, es que Dios tiene ya predestinados aún nuestras vidas y nuestros hijos. La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Cuando no existía nada, el nombre mío y el tuyo ya estaban delante de Dios. Él ya te había elegido. En el verso 1, cuando miramos la expresión que hizo Juan, él comienza con una expresión que dice así: había un hombre. Esta expresión también significa todo hombre necesita venir a Jesús. Este hombre era uno de los más religiosos, de los más perfectos en su religión en su tiempo, de los más preparados intelectualmente. Era casi inalcanzable ese puesto, no había muchos principales. De todos los que estaban en el Sanedrín en ese tiempo, ese fue el único que no condenó a Jesús. Ese fue el único que defendió a Jesús. Pero el propósito ahora, como dice el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice ahí primero en el verso 2, este vino a Jesús de noche. Cuando vino a Jesús, probablemente se estaba escondiendo, probablemente no quería ser expulsado de la sinagoga o del templo. Cualquiera que asistía a las reuniones de Jesús o a hacer preguntas a Jesús o se interesaba por el mensaje de Jesús, le expulsaban del templo, perdía los privilegios. Pero cuando viene a Jesús, viene de noche. Él viene y le dice lo que él ha visto o lo que él mira de su mensaje. Vino a Jesús de noche y le dijo primero, Rabí. El saludo que le dio Jesús a este hombre principal era un saludo honroso y de mucho respeto. Ese saludo se usaba entre los del Sanedrín. Ese saludo se usaba y se refería solamente a los doctores de la ley. No se le daba a cualquier ciudadano de Jerusalén o de Israel, sino el saludo rabino era un saludo de respeto y de reverencia. Cuando vino Jesús, le saludó en este estilo porque él tenía mucho conocimiento de lo que era la ley y los profetas, aun cuando desconocía y estaba desubicado del mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo era totalmente diferente, era el reino de Dios está entre nosotros. ¿Qué es eso del reino de Dios? Pero ahora nos encontramos con la frase, nacer de nuevo. Algunos que no conocen las Escrituras dirán, nacer de nuevo, algún otro título que los cristianos han aumentado a su religión, pero no es así. Hoy en esta mañana vamos a ver lo que le explicó Jesús a Nicodemo y lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Nacer de nuevo es principio, es comenzar, pero antes de llegar allí, dice la palabra de Dios, él empezó con un halago. Dice la parte B del versículo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta fue la expresión de Nicodemo. Cuando Nicodemo hace esa expresión a Jesús, Nicodemo le está diciendo en otras palabras, Dios solamente otorga su gracia a los que andan conforme y a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus dichos, a su palabra. Esa fue en otras palabras la expresión que dio este hombre Nicodemo a Jesús, halagándole tal vez. Pero nos vemos con el contraste de que cuando Nicodemo viene con un conocimiento completo de lo que decía la ley, de todas las leyes que están escritas, haz esto, haz lo otro, guarda esto y guarda lo otro. Ahora nos vemos que cuando Jesús apenas se cruza palabra, primero Jesús ya sabía que Nicodemo venía, era por interés de la salvación de su propia alma. Él quería saber si el mensaje de Cristo era el que estaba reemplazando el mensaje de la ley,
¿O por qué él no podía entender esto? Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y Jesús entiende la necesidad y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Primero lo que sucedió lo desubicó todo. Nacer de nuevo. Primero tenemos que pensar, es una persona bien privilegiada. Es como si tú fueses a Fort City y todos te halagan, oh maestro. Pero es una persona con reconocimiento, tienes autoridad porque es un gobernante. Es parte del gobierno, entonces es un gobernante. Pero ahora le dice, es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo, en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, le hace énfasis, y que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora se la puso un poco difícil. Nicodemo tiene toda una vida entregada a la palabra de Dios o a la ley de Dios. Tiene una vida entera haciendo sacrificios y pagando ofrendas y estando al servicio de Dios conforme la ley y los profetas hasta ese momento. Y ahora le dice Jesús, es necesario que comiences otra vez. Amén. Cuando tú miras y oyes, cuando tú oyes de que Juanita se va a aliviar y que va a traer un bebé al mundo, tú piensas en un niño que va a comenzar a vivir. Viene a un mundo que no conoce. Todo es nuevo para él. Pero también hay otra cosa bien importante en ese nuevo nacimiento que viene. Es que es puro de corazón, es santo, es perfecto. Dios nos dice a nosotros que debemos ser como un niño para entrar sin problema al reino de Dios. Miramos que Nicodemo, cuando le dice Jesús, es necesario que nazcas otra vez. Bueno, se encuentra ahí como, ¿qué pasó, maestro? En el verso 4, Nicodemo le dice y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y a veces nos encontramos con eso también nosotros. ¿Cómo vamos a comenzar una nueva vida? ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué dice Jesús que despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios? ¿Qué significaba para Nicodemo en esa hora, en ese tiempo, en ese momento? Cuando se encontró con una vida de desperdicio, no. Ahora era necesario que Nicodemo entendiera que Jesús era el cumplimiento de la ley, que todo lo que había hecho estaba bien, pero era necesario confiar en Jesús como su Salvador. Ahora nosotros nos encontramos con un hombre bien preparado, con muchos privilegios, con una vestidura que lo hace ser diferente en el pueblo, completamente diferente. Y él ahora se encuentra con unas preguntas. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues, por supuesto que no. Es imposible hacer eso. Respondió Jesús en el verso 5. Y le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús le dijo eso, ahora le dice, bueno, cosas que tal vez al instante no entendió ni tampoco entendemos ahora nosotros. Cuando Jesús llama a alguien y llegamos al conocimiento de Jesús, Jesús no quiere arreglar algunas cosas en tu vida, como nosotros muchos presentamos. Yo tengo una necesidad. Jesús quiere arreglar todas las cosas en tu vida. La palabra simbólica que representa el nacimiento de un niño, literalmente, ahora está haciendo la palabra o el hecho de presentar una verdad u otra cosa que es simbólica y que no podemos entender, pero es semejante. Y Jesús sabe que cuando tú naces, cuando tú llegas al Señor, primeramente no sabemos nada, no importa cuál sea su nivel. Tú puedes ser un maestro de escuela, un maestro de universidad,
Pero si no conoces a Jesús y ahora llegas a Jesús, tú no sabes nada de Jesús. No conoces nada del mundo espiritual. Ahora miramos ahí que Jesús está hablándole simbólicamente, pero él quiere entenderlo literalmente. Y no se va a poder. La Biblia en mucha parte es literal, pero también es simbólica. Usa símbolos para demostrar otra cosa. Y ahora en este pasaje es lo que está pasando. Ahora Jesús le está diciendo a él: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces ahora, ¿cómo vamos a nacer del agua? ¿O qué significa nacer del agua? ¿Qué quiso decir Jesús con nacer del agua? ¿Qué cosa se compara con el agua? En el capítulo 4, cuando Jesús habla con la samaritana, Jesús compara el Espíritu con el agua. No vamos a ir a leerlo. Jesús le dijo: dame de beber. Ella le dijo: ¿cómo tú me pides a mí, siendo judío? Después Jesús le dice: si tú supieras el don de Dios es la salvación. ¿Y quién es el que habla contigo? Tú le pedirías de beber y yo te daría. ¿Verdad? El agua viva. En este pasaje. Pero el agua también representa la palabra. Para nacer del agua necesitas nacer de la palabra. ¿Por qué es interesante el bautismo y por qué nosotros no bautizamos a los niños? Primero, porque los niños no tienen pecado. Segundo, porque no entienden el significado. Un principio también simbólicamente en una de las ordenanzas, que es el bautismo, nosotros bautizamos sumergiendo al agua. ¿Por qué? Porque simbólicamente esto es lo que significa muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero en la vida propia, en la vida personal, también significa muerte al pecado y vivir para Cristo. Es un testimonio público donde tú das fe de que tú crees en Dios. Cuando tú te bautizas, por ejemplo, en el libro de los Hechos está un hecho de un etíope que vino a adorar a Jerusalén. Y cuando Felipe lo bautizó, después que recibió a Cristo y miró que había agua, él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo Felipe: si tú crees en el Hijo de Dios, bien puedes hacerlo. Él dijo: yo creo. Entonces fue y lo bautizó. Y dice la Biblia entonces que cuando se levantó, entonces lo sumergió, porque dice que cuando se levantó del agua, él estaba lleno de gozo, pero no miró más a Felipe. Entonces, se pudo haber referido también al bautismo, porque es una ordenanza. En el capítulo 28 de Mateo dice la palabra de Dios en el verso 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, ¿verdad? Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enséñales toda la Biblia, pero primero bautízalos. Primero que den fe, que den testimonio de su fe cristiana, que ellos creen en Jesucristo. Eso es lo que dijo Jesús. Cuando estamos mirando ahora, cuando impartimos la palabra, o usted predica la palabra, o le habla a alguien de la palabra, aunque no sea del púlpito, uno a uno, como tuvimos una experiencia ayer, vamos y predicamos la palabra a la casa de alguien. Cuando usted imparte la palabra, hay un poder que se imparte, que usted no ve, que es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trabaja junto y en unión con la palabra, tú predicas la palabra y el Espíritu Santo trabaja en los corazones. No es que usted va a mirar el Espíritu. La palabra Espíritu en el griego se traduce viento o Espíritu. Es el mismo. Y cuando nosotros miramos en la palabra nos damos cuenta de estas realidades. ¿Por qué? Él le dijo así: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, dice el verso 6, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El verso 8 dice esto: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como el viento. Dice que tú no conoces su origen, pero tampoco sabes a dónde va. Es imposible. Yo y Alex hicimos algunos planes, pero no nos salieron. Yo sería otro plan. Los que somos nacidos del Espíritu no sabemos cómo surgió esto en el Espíritu, el nuevo nacimiento, pero lo podemos sentir y experimentar. Somos personas nuevas, con nuevos principios. Ahora creemos en los mandamientos y preceptos de Dios. Ahora estamos ordenando nuestra vida conforme a la palabra de Dios y estamos viendo las bendiciones de Dios. Pero si tú me preguntas cuál fue su origen, no te lo voy a poder decir. Y tú me dirás entonces, ¿y por qué no puede decírmelo? Es simple y sencillo. En el verso 13, Jesucristo dice esto: nadie subió al cielo, dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién trajo la revelación del cielo de que había que nacer de nuevo? De que había que nacer del agua y del Espíritu. Jesús. Y solamente Jesús. ¿Por qué trajo esa revelación? Porque esa es la verdad de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú tienes a Jesús, tú eres espiritual. Que tú quieras crecer, ese es un deseo, ese es un anhelo, pero tú no eres ya carnal, solo carne, no. Tú vas para el cielo. Pero es que, hermano, yo tengo fallas y yo te cometo errores y es que yo siempre le fallo a Dios. Dios no dice que vas a ir por las obras. Dios dice que vas a ir por fe y porque Dios te salvó y te lavó. Es por la justificación en Cristo Jesús. Nadie de nosotros puede juzgar lo que Dios salvó. Yo no te digo que siga igual, siempre hay que ajustarnos conforme a la palabra, pero si tú conoces a Dios, si tú te entregaste a Dios, tú has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es la gran experiencia de entrar en la salvación de Dios. Es cuando tu alma, tu espíritu y todo su ser empiezan a sentir incomodidad por el pecado y empiezas a buscar a Dios. Son principios nuevos que no tiene el hombre natural. Nadie subió al cielo para traer esta revelación. Nadie jamás pudo experimentar cierta cosa. Muerte al pecado y vivir para Cristo es también nacer de nuevo, igual que lo que significa el bautismo. Tú das testimonio. Cuando ya te sumergen, tú estás diciendo, yo estoy muerto al pecado por la muerte de mi Señor, y ahora con su resurrección yo vivo en Jesús. Por eso es interesante bautizarse, porque es un mandato de Dios, no de los hombres. El Espíritu, cuando tú confiesas a Jesús, Él hace su obra. Y yo quiero que vayamos a Efesios, donde vamos a encontrar un verso que nos va a ayudar a entender algunas cosas. Efesios capítulo 1, el verso 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí miró? Al tiempo que oíste la palabra de fe, el evangelio de vuestra salvación, naciste en la palabra, pero también dice que el Espíritu Santo a ese momento te selló. Cuando Él te puso el sello,
Ese sello lo que significa es que tú eres propiedad de Cristo. Todo el que un día ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador y ha creído en su palabra, ahora está sellado con las alas del Espíritu Santo. Tienes ese sello en tu alma. Tal vez la gente no lo pueda ver y físicamente yo no te lo puedo ver, pero la palabra de Dios dice que tú eres propiedad de Dios por la obra del Espíritu Santo. En 2 de Corintios, vamos a leer un verso. Segundo de Corintios, capítulo 3, verso 18. ¿Cómo va esa transformación del nuevo nacimiento? ¿O cómo surge el cambio? ¿O por qué tú no miras cambios en mí? ¿O no miras cambios en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos? Es que esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. Dice en el verso 18 del capítulo 3, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Entonces, el Espíritu, su trabajo es transformar, es regenerar. Cuando tú quieres ver un cambio, no siempre vas a ver el cambio que tú quieres ver, porque esa obra es del Espíritu. Esa obra no es de los hombres. Si tú estás orando por tu esposo, estás orando por tus hijos, estás orando por tus vecinos o por los perdidos, tú no vas a poder cambiar a nadie. Es el Espíritu Santo que transforma, que regenera. Él es como fuego que consume el pecado, que consume lo que no le gusta a Dios. En el libro de Jeremías, cuando Dios lo envía a la casa del alfarero, Él le dice a Jeremías, ¿acaso no sois vosotros, en el capítulo 17, como el barro en la mano del alfarero? Cuando Dios envió al profeta a la casa del alfarero, Dios lo envía para mostrarle. Dice que cuando el profeta entró en la casa del alfarero, el barro o la vasija que estaba haciendo se le deshizo en su mano. Pero al instante el alfarero comenzó a formar otra vasija con el mismo barro. Y dijo Jehová al profeta, ¿acaso no sois vosotros como el barro en la mano del alfarero? ¿Será que yo no puedo hacerte diferente en ese mismo cuerpo, con el mismo barro, pero un vaso diferente? Y nosotros decimos amén, porque miramos atrás y decimos, en verdad que nos ha hecho un vaso diferente, nos ha hecho un vaso de honra. Nadie daba ni un centavo por muchos de nosotros, pero ahora valemos mucho en el Señor. Tenemos privilegios. Ahora somos llamados ¿a qué? A ser victoriosos con su pueblo, así como Nicodemo, a ser conquistadores. Cada vez que oramos, intercedemos, estamos ganando terreno, anhelamos gozar para Cristo, ¿cierto o no? Tenemos mucha familia que no conoce a Cristo, pero uno a la vez vamos conquistando terreno. No te apartes de los que no creen de Cristo, apégate a los que no creen a Cristo, porque tú les vas a confesar el nombre de Jesús. Cuando tú ores, cuando tú te inclines tu rostro, te digan, ¿qué vas a hacer? Voy a bendecir los alimentos. Es un testimonio vivo de que tú eres una persona diferente, de que tú has nacido de nuevo, de que tú sabes que todo lo que tú recibes viene de Cristo y que no puedes negar a tu Cristo. Amén. No niegues a tu Cristo. Cuando empezó a mirar estas cosas y entender lo que Jesús le estaba diciendo, de transformar, de restaurar, de regenerar, yo pienso que a Nicodemo se le cayeron los brazos y dijo, Señor, yo he gastado una vida entera estudiando tu ley, ofreciendo sacrificio, pagando mi deuda, dando ofrenda, he sido recto, pero tú me dices que tengo que comenzar de nuevo. Sí, tiene que comenzar de nuevo, porque es por fe que entramos al reino. Dice Romanos 5:1, que por la fe en Jesucristo somos justificados de vuestros pecados, solo por fe.
Efesios 2, 8 y 9 dice que es por gracia que somos salvos. Es un don de Dios, no por obra para que nadie se glorie. Nadie se puede sentir más que otro, porque todos tenemos que nacer de nuevo. Todos tenemos que nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu, y dar testimonio en el bautismo. Pero la palabra y el Espíritu no trabajan separados, trabajan juntos. Donde se predique el Evangelio hay Espíritu Santo. Amén. Donde se predique el Evangelio, Espíritu Santo. Estos dos hacen posible el nuevo nacimiento, que desconocemos su origen, desconocemos de dónde viene y también desconocemos hacia dónde va, pero lo podemos experimentar en nuestra vida y lo podemos sentir. Empezamos a sentir aquella necesidad de buscar a Dios, de bendecir a nuestros hijos, de bendecir a los que nos rodean y de vivir una vida más recta para Dios. A eso nos llamó el Señor, a nacer de nuevo, a experimentar esta venida gloriosa. Pero ahora, ¿cómo Jesús iba a hacer entender el nuevo nacimiento a un hombre que era erudito en la ley, que era exacto en la ley? Y le dice en el verso 14, y como Moisés, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora sí que se ubicó dónde estaba Nicodemo. Yo quiero que vayamos rápidamente porque estamos a punto de concluir. En el libro de Números, donde Nicodemo estaba familiarizado, ahí donde Nicodemo se había instruido, ahora Jesús le dice, mira, así como Moisés en el desierto, así es necesario que también el Hijo del Hombre sea levantado. El 21, número 21, el verso 4 a 9. Usted va a encontrar un título que dice ahí la serpiente de bronce. En ese tiempo el pueblo pecó, mi hermano. El pueblo renegó contra Dios y contra Moisés. Y dice la palabra, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Pecaron. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay ni agua y nosotros y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan ligero. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, reconoció, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, ponla en alto como una bandera, y cualquiera que fuere mordido, mirare a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a uno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así es necesario, ahora vamos a nuestro verso, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo quiero leer otro verso en Filipenses. En Filipenses 2, 8 y 9. En Filipenses 2, 8 y 9 dice la palabra, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Así le levantó y le exaltó Dios, como Moisés levantó la serpiente. Ahora el nuevo nacimiento tomó efecto y toma efecto en todos los que miran a Jesús. Cuando tú pecas, todo lo que tienes que es acordarte de Jesús, mirar a Jesús y serás sano y serás librado de tu pecado. Jesús le dijo a Nicodemo: yo sé que tú no estás entendiendo el nuevo nacimiento. Yo sé que para ti te causa como un choque, como un contraste por la ley. Pero así como Moisés levantó la serpiente por orden de Dios, que yo mismo se la di, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando se levantó la serpiente, esta serpiente de metal que estaba ahí, cuando una serpiente mordía por causa del pecado, ese hombre se arrepentía primero y miraba a la serpiente y sanaba. Ahora tú pecas, miras a Jesucristo, porque ya no es la serpiente. Ahora la serpiente la que te pica, ese es Satanás y todos sus demonios que te inducen al pecado. Pero si tú le dices: Señor, perdóname, yo quiero ser santo para tu gloria, tú no tienes que venir a mí, tú tienes que mirar a Jesús, porque yo soy hombre. Yo no te puedo perdonar pecado. Es Jesús el que fue exaltado sobre lo sumo. La palabra sumo es hasta lo más alto, hasta el tercer cielo, donde ya no hay nada. Hasta allá fue puesto Jesucristo, y allá está todavía, a la diestra del Padre. Y Él dice que cuando tú pecas, todo lo que tienes que mirar a Él y decirle: Jesús, yo te amo, yo quiero ser sano, yo quiero ser libre, yo quiero ser santo para tu gloria. Todo lo que tienes que arrepentirte. Antes de que concluyamos, quiero leer nada más un verso que está en Isaías. Póngale atención, no lo busque. Póngale atención. Es el verso de Isaías 45, 22. Si lo quiere buscar, búsquelo, pero si no, está bien. Dice la palabra de Dios, esta es palabra que le dio Dios a Isaías. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Esto es lo que dice Dios. Cuando empezó a meditar esto Nicodemo, ahora sí entiendo que tú eres el cumplimiento de la ley. Más adelante, entonces, ya Nicodemo va a dar testimonio, como cuando embalsamó el cuerpo de Jesucristo, que era creyente de su fe. Que eso solamente, la ley hubiera sido una ley para llevarlo hasta Cristo. Pero Cristo está dispuesto a perdonarte. Si tú tienes ya el nuevo nacimiento, todo lo que tienes que hacer cuando pecas es mirar a Jesús. Es lo mismo que yo hago. La Biblia dice que dice que no tiene pecado, le hace él mentiroso. Todos pecamos. Aquí. Cuando te juzga, si tú no haces lo que el otro hace, pero lo juzgas, tú ya pecaste. Es necesario que vayas a Cristo. Es necesario que mires a Cristo. No te desanimes porque resbalaste. No te desanimes porque caíste. Dios te sigue amando. Vamos a orar. Si tú tienes familiares que estás orando, no te apartes de ellos porque su creencia es diferente. Apégate a ellos porque tú llevas a Cristo en tu corazón. Tú llevas la verdad de Dios en tu ser. Tienes que compartir con ellos para que ellos miren lo que hay en ti. Y de esa manera Dios hace su obra en nosotros. Amén. Mirad a mí, dice el Señor. Vamos a orar. Mirad a mí, se han salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Padre mío y Dios eterno, Dios de la gloria, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque no importa la condición, Señor amado, Dios de la persona, de la humanidad, tú lo puedes sanar, lo puedes curar, tú lo puedes salvar, liberar, Padre, porque tuyo es el poder y toda la gloria. Toda la majestad es tuya, Señor. Hoy yo bendigo tu nombre, Señor, y en tu nombre yo bendigo tu pueblo. Yo te pido, Señor, que nos ayude a entender que todo lo que necesitamos hacer, Señor, es meditar en tu palabra, es leer tu palabra, Señor, practicar tu palabra. Tú nos dices, Señor, miren a mí, porque tú has sido exaltado hasta lo sumo. Tú, Señor amado, estás puesto en lo alto, en el trono, bendito Padre Celestial. Tu palabra dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de tu presencia. Pero aquí estamos, Señor, voluntariamente por el amor que tú has derramado en nuestra vida.
Yo te pido, papá, que esta palabra vaya en los corazones de mis hermanos y de mis hermanas, Padre Santo, y que lo recordemos, Señor, porque tú eres Dios y no hay más fuera de ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a ser honestos con nosotros mismos y a vivir una vida que te agrade. Todo esto, papá, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener